La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el licenciado Cándido Mercedes, académico, sociólogo, politólogo, escritor de artículos formidables y gran amigo nuestro. Buenos días, Cándido. Buenos días, Buenos días y bienvenido. Bienvenido, Gracias. Cándido. Cándido, vamos a comenzar, aunque fue de la semana pasada, la encuesta Gallup, que uno sintió deseo de como que salieran más cosas. No, como que faltaron algunas cuestiones, pero en sentido general, ¿qué lectura tú le das a los resultados con los candidatos, con el posicionamiento de los partidos, con lo que opina la gente de la economía, Exacto. las perspectivas? ¿Qué lectura tú le ofreces? Desde el punto de vista político y de las elecciones del año 2000, lo que nos dice es que por primera vez en los últimos 20 años no se advierte un claro ganador. Fíjense que en el 96 era Leonel y Francisco Peña Gómez, José Francisco, pero se veía que eran ellos dos, sobre todo Peña Gómez. Ya en la segunda vuelta gana Leonel. En el año 2000 los candidatos se perfilaban claramente, o era Hipólito o era Danilo, y así fue que quedaron en ese orden. Y ahí en el 2004 se veía claramente que nada más era que se presentara a las elecciones porque ganaba Leonel, y realmente ganó con un 57%. Si ustedes ven en el año 2008, también se veía que era Leonel que ganaba y que en segundo lugar quedaba Miguel Vargas. En el 2012, Hipólito estaba ganando. Llegó un momento que llevaba 14 puntos por encima a Danilo Medina, pero finalmente ganó Danilo Medina con un 51. Hipólito sacó 47. En el 2016 solo se esperaba formalmente que hubiese elecciones porque no había duda de que Danilo Medina ganaba. ¿Con qué porcentaje? Sacó 62, casi 62%. Eso es en el 2016. Pero ahora en el 2020 no se advierte un claro ganador. Claro, tanto Mark Spain como ahora Galo te dan un empate técnico entre Luis Abinader y Leonel Fernández. Porque para mí esas son las dos encuestas más creíbles. Ustedes los periodistas tienen que preguntarse, porque van a salir muchos, ¿quién la paga? Y hay muchos que dicen muchos números que no guardan relación con la realidad, porque en el imaginario del dominicano al final la que vale es la última. Pero durante mucho tiempo tuvieron perdido esas encuestadoras, porque es quien le paga. Pero al final nosotros nos olvidamos de todo lo que dijeron, porque al final tienen que más o menos acercarse a la verdad para no quedar tan desacreditados. Ok. Eso es desde el punto de vista político. Ahora, esa encuestadora Galo nos da muchos datos. De la parte social, de los problemas exacto. principales y Mira, eso. te dice, de los 33 problemas que la sociedad percibe, el primero es con 66,1% el problema del asalto, atraco, robo, la criminalidad. Después te dice la inflación y el alto costo de la vida con 46,8%. ¿Va buena la memoria? Sí, va buena, buenísima. Exacto. Después te plantea el problema de la corrupción administrativa con un 22,6%. Pero antes está, si uno lo correlaciona, el problema del desempleo con 31,8%. ¿Qué dice eso? Que guarda una correlación positiva, porque en República Dominicana hay un 32,5% de desempleo de los jóvenes. Y fíjate que ahí dice 31,8%, más o menos un empate técnico. Y después está el problema de la energía eléctrica. Que ustedes, que Punta Catalina. Bueno, de nuevo el fatalismo. Ya está ahí, hay que asumirla. Pero a uno se le olvida que en el 2012, si hay algo bueno, y lo he dicho 2 veces aquí, que Leonel Fernández hizo, conjunto con Marrancín, fue el llamado a concurso de varias empresas internacionales que ganaron concursos. Y eso estaba validado con un decreto y todo. Esas empresas no iban a tener que invertir un centavo en República Dominicana. Ni un centavo. Y era mucho más moderna que Punta Catalina, desde el punto de vista de la tecnología. Digo, el gobierno no iba a tener que invertir. El Estado, la sociedad dominicana. Exacto, Ni sí. un centavo. Era un contrato por 25 años. Qué bueno era eso. De carbón. De ver las enfermedades que va a haber aquí. Nosotros somos el 7º país
con mayor exposición del riesgo climático del mundo. Cuando esa comience a funcionar, usted verá lo que va a haber aquí. Pero además, no se sabe todavía, oigan esto, la institucionalidad. Tiene la comisión de la Cámara de Diputados que tiene que ver con energía. Tiene 2 años pidiéndole a Bichara que diga realmente los costos y el financiamiento y todo de Punta Catalina. Eso es un secreto de Estado. Eso no hay transparencia y contra eso que uno tiene que estar. Claro. Entonces, mañana funcionan los 620 o 40 o 720. Va a haber problemas siempre. ¿Y por qué? Porque en estos 6 años el gobierno de Danilo Medina solo ha reducido 3 puntos, de 33 a 30, pero dijo que lo iba a llevar a 12, a 17. ¿Cuál? El problema de las pérdidas y la falla técnica. Podemos tener 100 plantas de gas y siempre va a haber apagones financieros. ¿Por qué? Porque el Estado no puede subsidiar tanto dinero todos los años. Ni es sostenible en el tiempo. Y no es sostenible. Eso es la parte de la sostenibilidad fiscal, ¿verdad que sí? Entonces, esos son los principales problemas de la sociedad. Pero ese diagnóstico no es desde ahora que lo están diciendo. Hay lo que se llama en sociología la fiabilidad, confiabilidad. ¿Cómo? Tantas personas estudiando los mismos hechos llegan a la misma conclusión. Esos son los mismos problemas de Matchme, de Asisa, del Centro Económico del Cibao. En esos problemas están. Pero cuando usted correlaciona los problemas con la crisis de confianza, eso es increíble. Y ahí es que tenemos que estudiar. Yo me duele porque no hay aquí en República Dominicana lo que se llama centro de think tank, centro de pensamiento. ¿Hacia dónde va la sociedad? Y no hay. No hay. Si seguimos, es un glode, no es un think tank. Pero... Digo, pregunto, yo no sé. No así tan, ¿cómo diría uno? Tan objetivo. Porque fíjate que en los años de Leonel, Funglode nunca dijo nada de los problemas y la seguridad. Yo nunca vi un estudio que saliera a la prensa. Piénselo para que ustedes vean. Eso es así. Entonces, es muy sesgado. Hay falta profesionalidad. Entonces, fíjense las instituciones. Los partidos políticos salieron, mírenlo ahí, con 23.6. El Congreso con 26.4. La justicia con 31. Todo eso de 100. Y cuando usted correlaciona el otro cuadro, para que usted vea la tendencia social. ¿Cuáles son los principales problemas negativos? Vamos a poner 4, de abajo arriba. El primero es el narcotráfico. El gobierno tiene una aprobación de 8.9 de 100, una desaprobación de 81. Después va el problema de la delincuencia, una aprobación de 9.8 con 84 en rojo. Este cuadro. Sí, y después usted sigue teniendo esos problemas, el problema de la migración. Una aprobación de un 14% y un rechazo de 78%, porque es el gobierno el culpable de toda esa problemática de la migración haitiana. Y una parte de los empresarios. Pero si el Poder Ejecutivo asume con voluntad política, los empresarios no pueden caer en esas debilidades. Fíjese. Y entonces, con esas mediciones, ¿por qué todavía Danilo sigue recibiendo un relativo alto nivel de popularidad y todavía se sigue hablando de reelección? Hay varias causas, varios factores que lo explican. Primero, es un partido hegemónico. El PLD es un partido hegemónico, no partido único. ¿Usted ve? Hegemónico es que, fíjese que los 4 partidos tradicionales, muy bien, fueron medidos también. Y el Reformista lo que tiene es 2.2% ahora. Y el PRD, 3.4%. El PRM, de 22, ahora bajó a 14%. Y el PLD, que llegó a tener 60% de aprobación en la imagen, está ahora en 38%. Aunque ha bajado mucho, le lleva el triple al partido que más se le acerca. O sea, eso es lo que se llama un partido hegemónico. Le sigue llevando el triple. Pero además, acuérdese que República Dominicana es el país medido por Latino Barómetro, donde la gente recibe más asistencia social. De cada 100, 29% está. Pero de además, cada 100, 29. 29, el que más recibe asistencia social, según Latino Barómetro. Pero además, República Dominicana es el tercer país de América Latina, de 34 países,
solamente Argentina y Venezuela están por encima, fíjense cuáles dos países, de más empleados públicos por habitante y por electores. Y si usted le suma que República Dominicana es líder en el mundo, el Poder Ejecutivo es líder en el mundo en gasto o inversión en publicidad y propaganda. 13 millones diarios. ¿Cómo va a ser? Sí. Eso hace que la figura presidencial, fíjense que siempre que se hacen concursos para diciembre, siempre gana el presidente. Lo ganaba Leonel, lo llegó a ganar Hipólito, porque es la figura que más expuesta está visiblemente. El presidente está todos los días en televisión, todos los días en anuncios, todo. Entonces eso hace que sea muy fuerte. Y además, como usted señala, hay una parte que en la economía solamente ve la estabilidad macroeconómica, no busca los otros números. O sea, estabilidad macroeconómica con la problemática de la inflación del Banco Central, ya, y ahí se queda. Hay estabilidad con crecimiento y ahí se queda. Pero si uno ausculta la economía, mire ahora, yo no hablaría del presupuesto del 2019, porque es más de lo mismo, de los últimos 6 años. Ustedes dirán, ¿cómo? Lo que tienen que hacer los economistas es auscultar la composición funcional del presupuesto. Esto es cómo estamos invirtiendo en educación, en salud, en defensa. Y fíjese, en salud, ahora en el 2019, con respecto al 2008, el 2018 fue 2.02, va a terminar en 1.8, pero ahora en el 2019 va a ser 1.89. O sea, en vez de mejorar, el más bajo de toda América Latina, de los 34. Agricultura va a bajar, de 0.36 va a bajar a 0.34 del PIB. Eso es por la composición funcional. Pero usted que es economista, sabemos también que el presupuesto se mide por la composición económica, ¿verdad? Gasto corriente, gasto de capital. ¿Qué ocurre? 15%. 15%. Pero esa ha sido la trayectoria. ¿Qué se sabe científicamente? Que la inversión pública tiene un efecto multiplicador sobre la inversión, porque repercute de manera más significativa en la inversión privada, más que el gasto corriente. Y entonces la inversión pública, fíjense, la inversión pública ahora va a ser en el 2019 121.000 millones. Y eso que representa un 15%. Pero con TEMI del gasto corriente es 83%. Y en sí mismo no crea riqueza. Eso es una. Pero además, cuando usted mira la composición del presupuesto, se va a dar cuenta que nosotros, este año de 2019, en deuda vencida y por vencer, vamos a pagar 156.000 millones. Y en intereses, solamente en intereses, 148.000 millones. Cuando usted suma eso, se le da 304.000 millones. Eso es 2.6 veces más que la inversión pública que se va a hacer en el 2019. Y representa el 40% del gasto total y el 48% de los ingresos tributarios. Y eso no es sostenible a mediano y largo plazo. Eso va a explotar, porque no es sostenible. Lo que pasa es que tenemos tantos años y la gente, no, siempre hace. No, es que hay a mediano y largo plazo, hay un problema grave. Pero no vemos en el presupuesto algo que los economistas no quieren ver. Es lo que se llama la ineficiencia técnica del presupuesto. ¿Cómo así? ¿Qué significa eso exactamente? Usted vio, por ejemplo, que hicimos el hospital, se hizo prácticamente, el Darío Contreras, pero a los 2 meses tenía problemas técnicos. Hicimos el Moscoso, ¿verdad? Llovió, todo eso es ineficiencia técnica. Pero hay lo que se llama ineficiencia en la asignación, la prioridad del gasto. Porque lo importante es qué gastamos, cuán eficientemente gastamos y cómo asignamos los recursos. Y eso, aquí seguimos. Cándido, vamos a hacer una breve pausa porque esta conversación sí está buena. Seguimos porque nos falta todavía un poquito del presupuesto y otros temas también. Sí. Quédense con nosotros y con Cándido Mercedes. Volvemos en unos minutos. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con el licenciado Cándido Mercedes, un gran sociólogo y experto en alta gerencia. Y quisiéramos referirnos en estos momentos, Cándido, al tema que
ha ocupado los últimos días los titulares y también la preocupación del país, el tema del transporte, las huelgas, las manifestaciones. Casualmente ayer marcha por la revisión del salario mínimo, Hubiere paraliza parte del tránsito, se habla de, se parece que se le prometió y ahora el gobierno se ha dado cuenta de que no es posible la modificación de la ley de hidrocarburos, ya los choferes aumentaron el pasaje, huelgas en la UAS, manifestaciones en la UAS por ese tema y hasta que hay heridos. ¿Qué lectura le da a todo esto? Fíjese, eso es parte del gran desorden que hay en términos institucional que se refleja a nivel de transporte. Acuérdese que 3 veces ya un tribunal superior administrativo ha determinado que los monopolios no existen. La Constitución lo establece, creo que en el artículo 45, los monopolios, los oligopolios. No se ha hecho caso. Fenatrado, en este caso, ha seguido por su curso. Aquí sale más caro enviar a Miami una carga sí, por barco que de Santiago aquí por tierra. Fíjese. Entonces es una de las partes de la competitividad que estamos perdiendo en República Dominicana. Y que los gobiernos, el Estado, no supo manejar toda la problemática de el transporte en República Dominicana. ¿Desde cuándo, Cándido? Desde hace... Ellos se fueron desarrollando y creando de tal manera que tienen un poder. Eso se llama, esa gente forman parte de los actores estratégicos en este país. Sientan a cualquier gobierno a negociar. Los poderes fácticos, ¿no? Sí, mírenlo ayer, el de Sol, entonces la gente que llegó tarde a las universidades, a su trabajo, ayer. Entonces, actores estratégicos son aquellos que tienen un poder. ¿Y tiene solución eso? ¿Cómo jerarquizar lo que es jerarquía y cómo poner en su sitio a quien tienen que Mire que poner lo que pasa, aquí no hay el imperio de la ley ni la voluntad política. Los gobiernos que hemos tenido que van ahí a hacer lo que se llama transacciones y que todo siga igual. Por eso usted ve que no hay un problema estructural de la sociedad dominicana que se haya resuelto en los últimos 20 años. Porque todo es transacción, no. Los líderes toman decisiones firmes y se convierten en estadistas, porque no están pensando en coyuntura, no están pensando en elecciones, están pensando en las próximas generaciones, que no le pueden postergar siempre. Lo mismo problema, postergándolo, y se van poniendo más grandes. Hoy en día, fíjese que antes los problemas de transporte y de tapones eran a las 5, ¿se acuerdan? Ahora es a cualquier hora. A cualquier hora usted tiene tapones, usted tiene que salir con una hora. ¿Y eso tiene solución? Sí. Una solución es el día de descanso de Nuestra Señora de la Merced, de reunir, hacer un mini consejo de gobierno y decirle que sí, y hacerle promesa a los choferes. Pero acuérdate, es que voluntad política fuerte. Por ejemplo, pero quiere ir a Higüey, espérese para que manifiesta? Usted quiere ir a Higüey, usted no puede ir en Caribe Tour ni en Metro. ¿Por qué no? Ellos no pueden viajar para allá. No me digan. Así mismo. Por ejemplo, si usted se quiere ir a Nagua, tiene que irse a 2 horarios que Caribe Tour va, porque en la negociación, ese poder fáctico del tigueraje negoció que Caribe Tour nada más puede ir 2 veces en la mañana y 2 veces en la tarde. A Nagua y todos esos sitios y Cabrera. No puede ir más, le explotan la guagua. Esa es esta sociedad. Y eso lo ha ido permitiendo los diferentes gobiernos, de tal manera que esa gente tiene tanto poder, que Blas Peralta iba a ser diputado, si no mata a Febrillé. Pero ahí usted tiene el presidente de FENAT, Trado, es diputado. Y el de Fenatrano ha sido diputado. Y el de Fenatrano Vieres ha sido diputado. El de Fenatrado ayer decía que estamos viviendo la crisis más grave energética del país y la crisis más grave de los combustibles en toda la historia. Había yo diciendo en el Congreso. Lo de la ley ahí es un problema, porque hubo un momento en que el petróleo estuvo así en el barril, acuérdese, cuando Leonel Fernández. ¿Y después a 25?
y estaban más bajitos, uno pagaba pero menos. Sí, también ahí se acumularon unas pérdidas en la refinería de hemos petróleo. hecho ese cálculo varias veces y hemos hecho ese No reclamo. dan, no dan. Y mire ahora lo han frisado 2 semanas de corrido, pero el petróleo ha seguido subiendo. Sí. Lo que quiere decir que Esas son pérdidas. Exacto, el poder de esos actores estratégicos ha tenido incidencia. Y No, le van a tener que dar los 3.000 millones de subsidios de gasoil de nuevo. Que no debería ser el imperio de la ley nuevamente, ¿verdad? Sí, claro. Y negociar cuánto le sale el costo y todo, pero no se hace en República Dominicana. Vienen los 3.000 millones y entonces pospone la crisis. El papel de un líder es gestionar los conflictos y que esa gestión del conflicto coadyuve a tener mejores calidades de servicio público a la Cándido, ciudadanía. ¿tú crees que los presidentes no toman las decisiones porque están aspirando a seguir? Eternamente, pero fíjese el problema que tiene el PLD. Si aquí hubiera alternabilidad, ya usted le dio a su sociedad, por ejemplo, Leonel Fernández, 12 años, ya no debería aspirar a ser candidato. Danilo no debería, porque incluso él dijo, yo nada más aspiro a 4 años. Es más, si se pudiera por la Constitución, yo no me reelegiría. Y usted vio cómo cambió la Constitución. Y todavía hay gente que cree que va. Él no va. Ya me la jugué aquí. Pero lo más grande, Cándido, es que los que vienen van a querer reelegirse. No importa del partido que sea. Pero es por el imperio de la ley, es nosotros que tenemos que ejercer ese empoderamiento. Es que va a tener que venir un Bolsonaro aquí. ¿Usted se imagina qué vergüenza? Jacqueline, qué vergüenza. En 18 años del siglo XXI, la Constitución ha sido modificada 3 veces. ¿Somos líderes en eso? 3. 3 veces. Ya en el siglo XXI, ya entendí. En el siglo XXI. Eso no se ha dado. Yo me puse a leer todos los países del mundo y a buscarla, a hacer esta tarea. Y no aparece en ningún país. Que en 18 años, 3 veces la Constitución. ¿Por qué? Porque todavía seguimos creyendo que la Constitución es un pedazo de papel. Y eso no debe ser. A nosotros no nos conviene, a la clase media, media alta, ni a nadie. Es la alternabilidad. Ojalá yo que Danilo y Leonel lleguen a la conclusión de que se pongan de acuerdo y lleven un candidato de ellos mismos. Porque el partido es el más poderoso, el más hegemónico. Si ellos llevan un delfín conjuntamente, es muy probable que ganen. ¿Por qué tiene que ser ellos dos? Necesitamos alternabilidad, que es lo que fortalece la democracia. Cándido, como siempre, agradecido, brillante de tus enfoques. Muchísimas gracias. Cándido. Nos vamos a comercial, amables televidentes. Volvemos con la recta final y una entrevista con la energía sostenible.